sobre todo políticas, sociales, es la visita que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo en Estados Unidos una reunión de trabajo con el presidente Trump. Mucho por lo que se diga, desafortunadamente hay pues muy puntos negativos, en contra respecto de esta visita. Hay otros aspectos muy positivos dentro de, sobre todo en términos económicos, porque el tema principal por el cual se dio esta visita fue el TEMEC, entre otras muchas otras cosas que seguramente se hablaron en aquellas intervenciones. Ahora, pues desafortunadamente nuestra vecindad con Estados Unidos, esa interacción pues no solamente económica, sino migratoria, legal o no legal, cuestiones culturales, de intercambio, por ejemplo, de científicos, de trabajadores, de universitarios, etcétera, pues siempre ha traído cosas buenas y cosas malas. Esto es muy normal. De hecho, en mi opinión, sucedería con cualquier país que tuviera vecindad y relaciones con Estados Unidos. Sobre todo nosotros tenemos pues una frontera muy amplia con los Estados Unidos, y a través de la historia pues hemos tenido momentos muy malos y momentos buenos y muy buenos. Recordemos, por ejemplo, que pues perdimos la mitad de nuestro territorio con Estados Unidos. Desde ahí ya empiezan los problemas y los diferendos que han tenido o que hemos tenido entre estos dos países, bueno, entre México y Estados Unidos, desde hace muchísimos años, ¿no? Yo incluso estoy de acuerdo con esta frase, me parece que fue de Porfirio Díaz, que decía que México está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y sí, efectivamente, ¿eso qué quiere decir? Que bien o mal, México pues tiene que tener dentro de todo buena vecindad y buenas relaciones con Estados Unidos. Es como si, por ejemplo, yo tuviera a mi vecino y estuviera peleado con él, pues imagínense la de problemas que tendría. Entonces a México pues no le queda otra más que pues tratar de tener la mejor de las convivencias, y además pues aprovechar esas áreas de oportunidad, esas fortalezas que tiene México en materia comercial, cultural, política, social, con nuestro vecino más próximo y con el que tenemos pues la mayor parte de los intercambios comerciales, incluso con otros países. Es nuestro primer socio comercial. Entonces eso de que se critique las visitas está fuera, para mí está fuera de contexto, porque pues siempre hemos tenido una relación, la tendremos a lo largo de, ahora sí que a lo largo de la ay, perdón, se cayó aquí la cámara, perdón, a lo largo de la historia, y pues que ha tenido problemas, ha tenido pues cuestiones buenas y malas, ¿no? Para mí específicamente la visita del presidente en la semana pasada fue muy positiva, sobre todo pues en la conveniencia de ambos países, digámoslo así. Realmente Estados Unidos, como bien dicen, no tiene amigos, yo también lo creo, no tiene amigos, tiene intereses. En México tiene muchos intereses, México también tiene intereses empresariales en Estados Unidos. Entonces pues veámoslos como una situación de compañeros que pues se medio llevan, la tratan de sobrepasar y sacan uno del otro, sacan provecho, ¿no? Pienso que el discurso que nuestro presidente dio allá en Estados Unidos fue muy bueno, fue claro. Claro, algunas cosas pues caen en contradicciones, pero pues ni modo que enfrente de las cámaras te diga yo tus verdades. Además cabe destacar que pues por eso Estados Unidos es una potencia mundial. De hecho, quizá con los únicos que se podría poner al tú por tú sería con Rusia y con China, que tienen el poderío económico y militar sobre todo, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a ponernos al brinco, por decirlo así coloquialmente, si realmente es un país muy poderoso, sobre todo en armamento y en economía, ¿no? Entonces pues saquemos provecho de lo bueno que deja esta relación. Yo incluso vi cuestiones de que Trump está loco y que cambia. Pues sí, desafortunadamente este presidente Trump pues cambia muy fácil de opinión. Primero dice que felicita a México y luego ya le está diciendo
cosas con cuestiones discriminatorias, o que por ejemplo que el muro los libró del COVID, o sea, cosas como que están totalmente fuera de contexto, pero siempre ha sido así, es un charlatán, es un bocón, y bueno, desafortunadamente pues es el presidente. Entonces yo creo que separemos lo que es Trump como persona, que es una persona pues en algunos casos muy non grata, y centrémonos a que es el presidente, es el titular del gobierno de Estados Unidos, y que fue a hacer una visita oficial, más bien dicho, se hizo una visita oficial entre ambos presidentes. Dejemos atrás las cuestiones personales de cada uno de ellos, de Obrador y de Trump, y centrémonos más en las cuestiones de carácter político y comercial. Yo pienso que les benefició a ambos, tanto en cuestión política como económica, subieron sus bonos de ambos, y bueno, pues aprovechémoslo, porque pues esta vecindad y esta relación con Estados Unidos siempre va a ser, y siempre en algún momento lo vamos a pasar muy mal y en otras la vamos a pasar bien, ¿no? Entonces yo creo que esos comentarios que me tocó ver en la semana, muchos están totalmente fuera de lugar, porque están viendo más cuestiones de cómo es la persona en particular, Obrador o Trump, pero pues centrémonos a que nos representa ante otros países, y pues ahorita con el inicio del TEMEC, pues seguramente México tiene muchas fortalezas en carácter económico que podemos sin duda aprovechar, ¿no? Ese es el primer tema que quisiera yo comentar. Inclusive yo tuve oportunidad de hacer una cápsula especial el día de ayer, que ya está subido aquí mismo en mi página, porque hubo muchas dudas sobre la armonización de la legislación de derechos de autor y de propiedad industrial ante el TEMEC. Ya hice las aclaraciones pertinentes, por eso por el momento no voy a hablar de ese tema, porque hice ya una cápsula que ustedes pueden ver aquí mismo en este espacio. Saludo a Rogelio Tlasco, David Márquez, el maestro Víctor Manuel, ¿cómo está, maestro? Y a Sergio Medina, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en esta emisión. El segundo comentario de esta cápsula jurídica es, pues, ya poco a poco nos vamos acercando a la verdad real, a la verdad de los hechos de lo que sucedió en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De hecho, ya se identificaron, hasta donde yo tengo entendido, 3 restos corresponden a los estudiantes. Entonces, y además con la detención del Mochomo, yo pienso que ya estamos muy próximos a estar cercanos a la resolución de este asunto tan terrible, que desafortunadamente hubo una serie de trabas, de obstáculos para que se investigara, una franca y evidente, nadie me puede decir que no, evidente colusión entre el crimen organizado y el gobierno, la autoridad en aquel entonces, la policía, incluso hasta el ejército está inmiscuido en esto, y pronto seguramente saldrá a la luz, y se hará realidad el derecho a la verdad y el derecho a la reparación integral, porque este tipo de asuntos no se pueden quedar en la impunidad, tienen que resolverse como muchos otros delitos que desafortunadamente nos agravian. Y bueno, yo creo que están dando los primeros pasos para su resolución, y pienso que la identificación de los restos de estas personas pues nos están acercando más a que podamos esclarecer qué sucedió esa noche en Iguala, donde pues desafortunadamente, como pasa en estados como Guerrero, como Guanajuato, como en algunas partes de Oaxaca, pues el crimen organizado está pues prácticamente hasta el tuétano en las instituciones, y eso pues no se puede tolerar, la sociedad no lo puede tolerar, y yo creo que los reclamos que se hacen son muy válidos para que pues se comience con esa depuración de las policías, de los jueces, de las instituciones, y que pues obviamente se pueda lograr la resolución de estos casos tan terribles. Y bueno, finalmente también celebrar por una parte, porque el derecho penal no toca a algunos personajes. Eso también los mercadólogos del derecho no lo comentan, los alineados,
donde pues desafortunadamente el derecho penal no toca a esos personajes que tanta corrupción, desvío de recursos y influencia, tráfico de influencias han hecho aquí en México. Desafortunadamente esa parte no la tocan, no dicen nada, permanecen callados. Y bueno, yo aquí pienso que la extradición de Loyola, en este caso una extradición voluntaria, también nos va a acercar a la verdad de lo que sucedió con Pemex, con las compras totalmente absurdas que se hizo de algunas empresas, agronitrogenados, etcétera, donde hubo una clara corrupción. Alguien se desvió millones de pesos en estos casos, y pues se tiene que castigar, se tiene que sancionar. No es que lleguen y aquí los vayan a liberar, como desafortunadamente muchas veces podemos tener esa perspectiva. No, tiene que haber castigos ejemplares. El Poder Judicial se tiene que poner las pilas y no estarle echando la culpa a los ministerios públicos y a la policía de que ellos son los que están obrando mal. No es cierto. Los jueces es un nido también de corrupción a nivel estados, a nivel federal, lo estamos viendo. Jueces que reciben dinero a cambio de poner en libertad a agentes del crimen organizado. También que asuman su responsabilidad los jueces, esos jueces vedettes que los vemos en las audiencias y que se ponen muy garantistas y muy delicados, pero que pongan en el pie de la balanza los derechos de la víctima, de la sociedad, y los derechos del imputado. Entonces, pues realmente se tiene que hacer justicia. Y yo pienso que este caso de Loyola, pues nos va a dar luz sobre estos casos de corrupción, donde pues obviamente estuvo implicado el presidente, el expresidente Peña Nieto. No podemos decir que no, ni modo que hagan sus enjuagues sin que él se entere. Él recibió seguramente muchas cantidades de dinero, como sucedió con la implicación de Genaro García Luna con el crimen organizado, donde pues el expresidente Calderón pues también tenía relación con ellos y pues, seguramente recibía cantidades de dinero. Entonces estos temas se van a aclarar. Y ahorita la noticia del día de ayer y de hoy, que también detienen a Carmen Nassif, quien ha sido también prófugo de la justicia en complicidad con la autoridad aquí en Puebla. Muchas veces lo estuvieron protegiendo a Mario Marín, que también pues permanece prófugo a pesar que tiene una orden de aprehensión. Ahí también, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el derecho penal? ¿Por qué no se aplica? Este asunto de Carmen Nassif y de la pederastia y de los agravios que se hicieron a Lidia Cacho, pues ya van para 10, 11 años, y ¿cómo es que no han podido aprender esas personas? Pues es una clara colusión entre la autoridad y estos personajes que trafican con sus influencias, y pues pueden pagar a jueces, a ministerios públicos para que no les hagan nada. Entonces esta detención de Carmen Nassif también es una noticia relevante, porque finalmente se va a hacer justicia y ojalá caigan todos los que estuvieron implicados, tanto en el caso de los 43, en el caso del exdirector de Pemex y Carmen Nassif. Y también la detención de Duarte, exgobernador, pues también con fines de extradición, también es una victoria, quizá aislada, quizá no, ojalá sea más generalizada, se detengan a más personajes de la política que pues vivieron en el emporio de la corrupción, vivieron en el emporio de la impunidad, del tráfico de influencias. Pues también que cuando lleguen a México no vaya a ser que los vayan a liberar y se vayan a volver a fugar. No, todo el peso de la ley sobre estos personajes nocivos, que pues estos tentáculos de la corrupción y de el tráfico de influencias pues permitieron que hicieran tropelías a diestra y siniestra sin que nadie los tocara, permaneciendo prácticamente intocables, ¿no? Entonces aquí, pues como siempre lo hemos mencionado en estas cápsulas, ya es hora de que empecemos a reconstruir el Estado de Derecho, a que ya no haya intocables, a que pues se digan las cosas como son en la justicia en México, que desafortunadamente la impunidad aumentó 3 puntos con el nuevo sistema. Imagínense, yo no sé quién puede decir que este sistema está funcionando cuando prácticamente la impunidad ya es del 100%, ¿no? Entonces, pues son temas que les dejo para la reflexión. Ustedes tendrán
la mejor decisión de esto, lo estamos viviendo día con día y bueno, pues muy importante comentar sobre todo las implicaciones políticas, jurídicas de estos temas, sobre todo la visita de la visita de AMLO con Trump, la reunión, los temas de la identificación de los 43 de Ayotzinapa, los procesos de extradición de personajes que, bueno, también nos deberíamos preguntar por qué los detienen en Estados Unidos y por qué no los detienen aquí en México, ¿no? Es algo que también nos causa mucha extrañeza y pues no sé si la Fiscalía General de la República también esté haciendo su trabajo, pareciera que no, en ciertas maneras, en algunos casos no lo está haciendo, y sin en cambio la Fiscalía Anticorrupción pues está trabajando diariamente anunciando congelamiento de cuentas y órdenes de detención y procesos de investigación. Pero bueno, es parte del entramaje político y social que tenemos en nuestro país y que bueno, pues hemos estado analizando en estas microcharlas. Que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, un excelente sábado y bueno, no se les olvide darnos like a nuestras cápsulas, también en Facebook, en YouTube tenemos mucho material de académico, de mesas de discusión, cursos, nuestras cápsulas que también las pueden ver. El canal se llama Cultura Jurídica Televisión y pues la red de abogados Puebla y la red de abogados Puerto Morelos está a su disposición. Estamos funcionando ya normalmente, tratando de destrabar estos asuntos que tenemos pendientes con estos ya 100 días de inactividad prácticamente total de los juzgados, y le estamos asesorando gratuitamente a través de nuestro correo electrónico reddeabogadosdemocráticos@gmail.com, reddeabogadospuertomorelos@gmail.com, y nuestra única línea telefónica a disposición de ustedes es el 222-941-0763. Ahí nos pueden marcar, agendamos una consulta remota o bien una consulta personal, y en todo lo que dure la contingencia nuestras asesorías serán totalmente gratuitas. Que estén muy bien, saludos a todos, también saludos a nuestra compañera contadora y licenciada María Alicia Arroyo, que es nuestra corresponsal allá en Puerto Morelos. Saludos a ella y bueno, ojalá pues ya comencemos a ver un poco de luz con la nueva normalidad y pues las actividades poco a poco regresen a esa nueva normalidad a la cual nos tenemos que acostumbrar, y sigamos las medidas sanitarias porque pues es un problema grave de salud. Que esté muy bien, hasta entonces.